Seguramente en alguna ocasión has escuchado comentar a tus padres o abuelos que las cosas ya no son como antes, y probablemente te ha parecido que su comentario es gracias al progreso y modernidad de nuestros días. Asimismo, es muy probable que también sientas que definitivamente nacer en esta época es más ventajoso, ya que la rapidez de todo y los medios de comunicación masivos e Internet te brindan una mayor comprensión y conocimiento del mundo. Pero, ¿hasta dónde es eso así realmente y hasta dónde es que, sin darte cuenta, te has ido alejando del principio de las cosas? Te invito a que reflexiones un poco acerca de tu creencia a través de conocer el significado original de las palabras y el significado coloquial que les damos a las mismas. Te pondré un ejemplo. Una ama de casa es considerada actualmente como una mujer que, en el mayor número de los casos, está casada y no trabaja, y se dedica a hacer las labores domésticas de una casa: lavar, cocinar, planchar, limpiar, etc., sin recibir una retribución económica y que con frecuencia manifiesta hastío y frustración por hacerlo. ¿Te suena familiar esta descripción? En contraste con su sentido original, tenemos que ama significa la cabeza o señora de una casa o familia, dueña o poseedora de alguna cosa. La primera diferencia que salta a la vista es que ama tiene la cualidad de que hay algo que le pertenece. Evoca también señoría y no explotación, como es la usanza coloquial. Asimismo, la palabra ama significa que tiene uno o más criados. Respecto a estos, aya o maestra, es decir, que cuida y dirige a aquellos que están siendo criados y que bajo su cobijo se están creando seres. Lo trascendente de esto es que la manera de vivirse y desempeñarse de un ama de casa dependerá en gran medida de la acepción que elija. Asimismo, el trato y concepto de los demás hacia ella dependerá de lo que cada uno de los seres que la rodean entiendan por ama de casa. Pareciera que nadie que conociera el verdadero significado de este papel podría llegar a sentirse hastiado, frustrado o relegado por llevarlo a cabo. Pongamos otro ejemplo: la palabra amable. Solemos usar esta palabra para señalar a una persona buena gente, educada, respetuosa e incluso considerada. Lo bueno es que amable significa digno de ser amado, es decir, un ser de tal cualidad que nos invita a dedicarnos a amarlo y a tratarlo desde ese deseo que hace surgir en nosotros y realizar actos que sean dignos de su condición. Espero que esto te invite a que en la próxima ocasión en que tengas la dicha de tratar con una persona que consideres amable, tomes conciencia de lo que estás evocando con la palabra y actúes en función de lo que ahora conoces. Otra palabra sobreutilizada, sobre todo en la música popular, es la de amante, llevada de aquí para allá para designar a aquellos que tienen amores ilícitos y desafortunadamente nos conformamos con ver en ella solo ese significado. Sin embargo, amante también quiere decir que ama, es decir, que busca ejercitar el amor, que se refiere al afecto por el cual busca el ánimo, el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. Blandura, suavidad, voluntad, consentimiento. Así, cada vez que dices amar, tu actividad deberá corresponder a la búsqueda del bien verdadero y para ello tendrás que conocer cuál es este. Asimismo, estarás diciendo que es un acto en donde tu voluntad está puesta, debido a lo cual será imposible que digas: un día siento que te quiero y otro que te odio. Y ese ejercer tu voluntad implica gozo y suavidad, siendo que el amor no se forja a través de la fuerza bruta, sino de la voluntad. Pero amante tiene una segunda acepción que parece conveniente mencionar, y esta es la de cabo grueso que, asegurado por un extremo en la cabeza de un palo o verga y provisto en el otro de un aparejo, sirve para resistir grandes esfuerzos. Pregúntate, ¿hasta dónde cuando te sientes amante estás dispuesto a resistir los grandes esfuerzos o te has mantenido junto al otro al momento de ser puesto a prueba? En nuestros días nos parecen normales las rupturas en las parejas, la violencia,
la depresión como consecuencia de un problema difícil de resolver en nuestra vida y muchas otras situaciones que vemos a nuestro alrededor, olvidando que normal se refiere a lo que se halla en su natural estado, que sirve de norma o regla. ¿Creerías que el estado natural del hombre está compuesto de la ruptura y la violencia con el otro, o de un estado de ánimo permanentemente triste y devaluado? ¿Que la norma que debe conducir tu vida está basada en este tipo de modelos? Uno debería de cuestionarse enérgicamente el sentido en que utilizamos las palabras, ya que éstas van construyendo el andar en la vida y conducen hacia un sitio. Normal en la vida del hombre es la conciencia, el ejercicio volitivo de su libre albedrío, su concepción divina e integrada con el universo, el ejercicio del amor, una vida armónica con el mundo, y si ese es el estado natural del hombre, no hay cabida para nada que distraiga de eso. Alguien podría opinar que ese estado natural es algo ideal y con eso sustraerse de la responsabilidad de vivir desde ahí. A final de cuentas, el costo de cualquiera de estos dos enfoques se paga con la vida. ¿Y qué es la vida? Figúrate que la vida es la fuerza o actividad interna substancial, mediante la que obra el ser que la posee. Así que cada vez que estás en conflicto con tu vida, a lo que te estarás refiriendo es precisamente a eso, que surge de lo profundo de tu ser, que te hace manifestarte. Eso tal vez indique que cuando la vida no te es suficiente de plenitud, el cambio deberá llevarse a cabo en lo profundo de ti y no en formas externas como estamos acostumbrados a hacer. Cambiar de corte de cabello, de trabajo, de pareja. Como verás, la vida tiene su origen en lo interno y tal vez nuestra libertad consiste precisamente en la manera en que obramos esa fuerza substancial. Si eso es así, significa entonces que la palabra libertad se refiere a la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Así que la libertad radica en tomar la responsabilidad de nuestra vida y los actos que nacemos surjan de ella. Vivir en libertad invita entonces a que las palabras que utilices provengan del sitio desde el cual se haga uno cargo de ellas. Pareciera que conocer el principio de donde emanan las palabras les da un sentido profundo a las mismas y hacen que lo que evoquen dejen de ser situaciones o cosas superficiales sin conocimiento, que, por ser más fáciles y más rápidas, al acumularse van desproveyendo a la vida de su sentido profundo. Y si somos honestos con nosotros mismos, lo que más anhelamos en nuestro corazón es recuperar su sentido de plenitud. Te invito a que lo intentes, desde el conocimiento y aplicación del principio de la palabra. Por cierto, palabra proviene del latín parábola, que es narración de un suceso fingido, de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Así que no empeñes tu palabra como verdad absoluta por mucho que te parezca real lo que expresas. A fin de cuentas, la palabra es solo un vehículo, y tú, el puente a través del cual se manifiesta.